porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Aquí una línea de tiempo rápida para explicarles un poco por qué este tema de la auditoría y el control interno ha venido ganando fuerza. Y es que esto se remonta al año 1970, cuando en Estados Unidos se generó un escándalo, y es el escándalo del Watergate, que fue que un presidente, el presidente Nixon, estaba de una u otra forma financiándose con particulares para hacer temas de corrupción, algo, digamos, muy común a lo que tenemos hoy en día. Entonces, a raíz de esto han salido una serie de leyes. En 1977 está la Ley de Prácticas de Corrupción en Países Extranjeros, y casi siempre vemos a nivel general que quien lleva como las banderas de ese tema de anticorrupción, antifraude, casi siempre es Estados Unidos. De hecho, el modelo de auditoría más conocido, el COSO son 5 institutos americanos que se dedicaron a entender cuáles eran las mejores formas de llevar un estándar de auditoría. Entonces siempre vamos a ver que en algunos casos hablamos de Estados Unidos, en otros hablamos de Reino Unido. Después se presentaron una serie de situaciones, y en el año 1992 viene la primera versión de COSO, que es el acrónimo de las siglas del Committee of Sponsoring Organization, y estos son los 5 órganos de contaduría pública que se dedicaron a estudiar, a verificar, venga, esto cómo lo podemos amoldar, esto cómo lo podemos vender, porque finalmente el tema del control tiene que estar en el ADN de las compañías. Fueron pasando muchos temas, esto se quedó en una versión de 1992, y del 2000 al 2001 se presentó una situación muy puntual en Estados Unidos, y no sé si la han escuchado de pronto en sus cátedras o en su día a día, y es el tema del caso Enron, y es una empresa en Estados Unidos que se prestó para maquillar estados financieros, y lo que hizo fue defraudar a sus inversionistas, que eran sus mismos empleados. En Estados Unidos yo tengo la capacidad que, si soy empleado, puedo invertir mis cesantías y mi pensión de una u otra forma para mi vejez en acciones en algunas compañías. Esta empresa era tan grande que entonces muchas personas se dedicaron a poner todo el trabajo de su vida aquí. Y no solo fue Enron, fue WorldCom, fueron un par, más o menos como 5 compañías sobre la misma época. Y lo que pasó después es que se vino un declive financiero en la bolsa de valores, y se dieron cuenta que las cifras que estaban en la bolsa de valores eran cifras de papel, no era plata en realidad, y realmente lo que hicieron fue defraudar a todas estas personas. De ahí que haya nacido una ley que se llama SOX, Sarbanes-Oxley, que se encarga de normar cada una de las operaciones de la bolsa y de las compañías, más que las operaciones, la compañía que está normada en la bolsa, para asegurar que toda la información financiera, digamos de una u otra forma, esté razonablemente acorde a la realidad. Porque como auditores no damos razonabilidad, digamos, absoluta, porque nosotros no revisamos todas las operaciones, revisamos solo una parte, solo una muestra. Entonces, por eso siempre hablamos de que no es absoluta la aseveración. Ya después se fueron presentando otra serie de normatividad, y este modelo de 1992 lo actualizaron a COSO 2013. Y uno diría, pero es que venga, estamos en el 2018 y estás hablando de COSO 2013. De hecho, te digo que hay compañías que hasta ahora están viendo cómo acoplan este modelo, porque es un modelo pesado, es un modelo, digamos, que viene una versión 2.0. Entonces, digamos que esta serie de eventos han permitido de una u otra forma que las empresas entiendan que el tema del control y el tema de los riesgos tiene que estar inmerso en las compañías. Aquí vamos a arrancar con una definición básica de qué es riesgo, y antes de que veamos la definición puntual, esta es la definición más básica y la más sencilla de aprender de lo que es un riesgo. Y finalmente, un riesgo resulta siendo todo aquello que me impide cumplir un objetivo. Entonces, si mi objetivo era llegar aquí a las 6 de la tarde a dictar esta charla con ustedes y compartir este conocimiento, yo tenía una serie de riesgos inmersos, y era que efectivamente llegara tarde, que la presentación no me sirviera, que el micrófono no estuviera, que Juan no estuviera, que ustedes no hubieran asistido, que ustedes no estuvieran atentos. Entonces yo me encargo de identificar esas situaciones que me impiden cumplir mi objetivo.
Por eso los riesgos son relevantes, porque partimos de los objetivos de la organización. Un riesgo, ¿cómo está compuesto? En un qué, por qué y cómo. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más práctico, que es mucho más fácil de digerir que la teoría. Y yo arranco identificando un riesgo común que, dando una situación que puede suceder y afectar el logro de mis objetivos, que es lo que les decía anteriormente. El por qué, que son las causas que pueden hacer que se materialice ese riesgo. Volvamos al ejemplo que les ponía anteriormente. Mi riesgo era llegar inoportunamente a darles esta charla. ¿Cuál podía ser la causa? Que no saliera a tiempo del trabajo, que el metro se varara, que no cogiera taxi, que estuviera lloviendo y una serie de situaciones. Pico y placa ambiental por 2, cualquier tema de estos. Y el cómo es la consecuencia o escenarios posibles después de materializado el riesgo. Y una de las consecuencias es que les iba a incumplir a ustedes, le iba a cumplir a la universidad y de una otra forma, llevándolo a un tema para entender las consecuencias de cómo se materializa el riesgo, es que de una u otra forma estaríamos hablando de un riesgo reputacional. Andrés Olanilla, sí, ese fue el que quedó mal por allá en Sabaneta, él nunca llega a tiempo a dar las charlas. Entonces, partimos de un qué, por qué y cómo. Y en el mundo lo conocemos como una causa, un evento y una consecuencia. Las formas en que se redactan los riesgos en las organizaciones son muy variados y en eso no vamos a entrar a discutir, simplemente es esto lo que tenemos. Entonces esto es lo que deberíamos tener en cuenta siempre que vamos a identificar un riesgo. Y el riesgo no solo pues, está en el día a día, pues si quieres llegar temprano a tu trabajo, entonces vas a tener que levantarte temprano, vas a tener que hacer una serie de actividades para cumplir tu objetivo. Y soy insistente con el tema de los objetivos porque las organizaciones tienen objetivos estratégicos, objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo, inclusive cada área tiene objetivos, tiene manuales de procedimiento, entonces de ahí es el punto de partida para que podamos llegar a decir, usted quiere o tiene como objetivo en la organización prestar el mejor servicio. Entonces, lo que me impide que yo preste un mejor servicio es que yo tenga personas que hacen mala cara, personas que no lleguen a tiempo a trabajar, personas que no estén capacitadas adecuadamente y una serie de situaciones. La definición de gestión de riesgos es para saber a qué estoy expuesto en el futuro, cuáles son los impactos y si es posible tomar acciones al respecto. Lo anterior con el fin de cumplir mi planeación estratégica. Y entonces aquí comenzamos a meternos más en el mundo empresarial. ¿Y de qué depende esto? De que desde las áreas de riesgo o desde la auditoría basada en riesgos estamos como con una bola de cristal, tratando de identificar qué pasaría si. ¿Qué pasaría si efectivamente mañana por cualquier circunstancia los taxis no pueden prestar servicio? ¿Cómo me afectaría eso a mí como compañía? Puede que mi compañía sea, no sé, la encargada de vender tortas, pero es que resulta que mis domicilios yo los hago a través de taxis. Entonces es un riesgo emergente, algo que de una u otra forma me va a afectar en mi día a día. Entonces tenemos que estar pendientes y a veces las personas de riesgo pasan de ser como los que siempre levantan la mano y voy a usar una expresión no muy empresarial, pero a uno lo tildan de empeliculado, porque todo es riesgo, todo es malo, siempre va a pasar algo, pero el tema es que cuando se materializa algo, cuando aparece el empleado de confianza que roba, cuando aparece el fraude en el estado financiero, entonces ahí es donde te voltean a mirar y te dicen, hey, vos no eres el encargado de identificar estas situaciones antes de. Entonces también es una responsabilidad muy importante. Aquí partimos con dos conceptos, ya sabemos que es un riesgo. Ahora vamos a meternos un poco más y vamos a hablar de qué es un riesgo inherente y un riesgo residual. La definición de riesgo inherente resulta siendo propio de cada actividad sin contar con los controles. Está relacionado con la actividad o trabajo propio desarrollado. Y eso es básicamente que si yo me dedico a cambiar focos en la calle a 10 metros de altura, mi riesgo inherente es que en algún momento me puedo caer porque es propio de mi actividad. El riesgo inherente de la actividad de ustedes como estudiantes es que en algún punto puedan perder una materia porque es propio de la actividad. Y el riesgo residual resulta siendo el resultado de, y no les voy a leerla, simplemente les voy a dejar la definición, pero les indico que es el después de. Entonces, volvamos al ejemplo de la persona que cambia focos a 10 metros de altura. Esa persona
tiene el riesgo inherente de que en algún punto se caiga. Y el riesgo residual es el resultado después de utilizar todos sus equipos de seguridad, de una u otra forma tener su casco, su línea de altura, su curso de manejo de redes eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para traerlo a un tema mucho más gráfico, cuando yo emito un título de valor o un cheque, hay un riesgo inherente. Y el riesgo inherente principal es que me falsifiquen las firmas, me laven el cheque, y lavar el cheque es que se encarguen como de limpiarlo, de ponerlo en blanco y me cambien la cifra de 1 millón por una de 10 millones. Hay otro riesgo ahí asociado y es que en algún punto traten de duplicarlo o replicarlo, y ese es el riesgo propio de emitir un cheque. Ahora, ¿cuál es mi riesgo residual? Seguramente las firmas estén registradas en los bancos, seguramente después de emitir un cheque cada 3 meses yo lo anulo automáticamente con el banco y no me lo permite cobrar, seguramente tenga algún otro tipo de control. Y así pasa en el mundo, en el día a día. Estas personas que se encargan y que son muy buenos en su actividad y en su hacer de jugar fútbol, para su trabajo propio inclusive tienen seguros que se encargan de asegurar sus piernas. En el evento de que Cristiano Ronaldo o Messi en algún punto sufran algún tipo de fractura y no puedan seguir ejerciendo su profesión, ellos decidieron cubrir ese riesgo inherente con un tipo de seguro. O pensemos simplemente en una actividad que es un poco más tangible y es el tema de un soldador. Esta persona, por estar manipulando este tipo de, digámoslo, de equipo, está expuesto a una serie de riesgos y por eso tiene que estar de una u otra forma protegido con su se me ha perdido esto, con su equipo de seguridad, su careta, sus guantes y todo lo que le exija. Porque eso es lo que le va a impedir que ese riesgo inherente, que está latente en todas las actividades que desarrollamos de una u otra forma, se materialice. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes, todo claro, todo oscuro, muy fácil. Pregunten sin miedo. Sin miedo, que yo no sabía esto hace mucho tiempo. Si no hay dudas, puedo continuar. Señor, sí. Buenas noches, muchas gracias. La pregunta es que los riesgos, ahí, ¿sí? Los riesgos deben ir amarrados a la evaluación del control interno. ¿Ahí qué podemos comentar? Sí, la pregunta es si los riesgos estaban ligados de una u otra forma al control interno. Y la respuesta es sí, porque uno de esos componentes de ese modelo COSO, el segundo componente es la evaluación de riesgos y las actividades de control. Y resulta inmerso en el control interno porque primero estamos hablando que es auditoría interna y segundo que la gestión para el tema de la organización y para también focalizar mis recursos resulta siendo fundamental para identificar qué debo revisar, cuándo lo debo revisar, por qué lo debo revisar. Llevemos esto a un ejemplo más empresarial y salgamos un poquito ya de la teoría, que esto es más fácil entenderlo en el hacer. Esto es un proceso de compras que me encontré por internet, no encontré la referencia, no vayan a creer que estoy con temas de títulos de autor, esto no lo creé yo. Y el proceso de compras, al parecer, es un tema de unas compras de piezas web. Yo lo que hago es seleccionar mis piezas a través de internet, efectuar mi pago de manera virtual, se da el proceso de compra y procede a un tema de un envío de mercancía a nivel nacional seguramente, y después se presenta una entrega, que aquí la compañía en este caso lo expresa como te entregamos tu paquete y tú nos entregas tu sonrisa, después de haber generado el tema del pago. Entonces, sobre este proceso de compras, que esto es lo que pasa en las organizaciones, y vamos a ver esto cómo se puede materializar, es ¿cuáles son los riesgos inherentes que yo tendría por prestar ese tipo de actividad? Por prestar mis servicios a través de una web, por permitir un medio de pago virtual, el contratar seguramente un tercero para que se encargue de la entrega de mis productos y efectivamente garantizar esa promesa de venta que estoy de una u otra forma expresando a través de mi sitio web. Entonces, ¿cuáles podrían ser los riesgos inherentes respecto a esta actividad? Voy a irlos mencionando y seguramente, y vayan pensando ustedes qué se podría materializar. Yo aquí expresé los 10 que a mi juicio me parecieron muy relevantes, pero a juicio de otra persona pueden ser otros más relevantes.
Y aquí viene un punto muy importante. El experto en riesgos no es el auditor, el experto en riesgos no es la persona de riesgos, el experto en riesgos es el dueño del proceso de compra. El dueño del proceso de compras ha adquirido una capacidad para entender qué es lo que puede pasar en el día a día, cuántos pedidos le entran, cómo se pagan, cuántos de estos son rechazados, cuántos de estos no llegan de manera oportuna, sobre cuáles se reciben reclamos. Entonces, lo que uno presta desde un área de riesgos, inclusive desde auditoría, es una ayuda metodológica. Y la ayuda metodológica es enfocarlo para tratar de identificar. Vení, Juan, ¿qué es lo que más te preocupa del tema del proceso de compras? No, es que resulta que tengo muchas PQRs asociadas al tema de daños en el material, perdón, de daños en la mercancía. Entonces, seguramente eso esté aquí enfocado a que efectivamente esta persona a la cual estoy delegando la función de que me entregue los paquetes no los está tratando de manera oportuna. Y aquí es donde tengo que revisar si esa persona tiene cláusulas en el contrato para ver que efectivamente me responda en el evento de que se surja algún daño, o si de una u otra forma la situación no se genera desde aquí, sino desde el mismo despacho o la forma en que están almacenando la mercancía. Entonces uno lo que hace es guiar a la persona y tratar de identificar esas situaciones. Para este caso, yo indiqué que uno de los riesgos inherentes es que me roben, el siguiente es que no lo entregue de manera oportuna, y el otro es que no tenga un plan de rutas adecuado, efectivamente, mapeado cuál es mi alcance. O sea, yo no puedo estar promocionando ventas a China cuando mi proveedor solo me distribuye en Colombia. Entonces es como promesa de venta. ¿Y qué controles podría aplicar para este caso? Los controles que podría aplicar son un sistema de rastreo satelital, si es que yo tengo acceso para verificar que efectivamente este señor me esté cumpliendo con mi promesa de entrega, un seguro para que en el evento en que se accidente este señor, yo no entregue la mercancía a tiempo, me pueda resarcir o yo pueda de una u otra forma prestar ese servicio de postventa, y efectivamente verificar que todos los despachos que yo esté generando, los esté generando de la mejor calidad. Entonces, volvamos a lo que hablábamos anteriormente. Causa, evento y consecuencia. Y los controles siempre tienen que ir a las causas. Uno siempre identifica cuál es la causa raíz, como en la vida, como en cualquier situación, y a eso es lo que le tiene que poner el control. Entonces, si estábamos hablando que una de las causas es que esta persona no me está tratando de una u otra forma bien la mercancía, y eso está generando una insatisfacción en mi cliente, pues ¿qué control puedo tener ahí? Seguramente sean revisiones aleatorias, acompañarlo en la ruta, probar con un par de proveedores, identificar si ese puede ser el problema. Lo que también podría hacer es exigirle dentro de las cláusulas del contrato lo que les decía, pólizas o algún tipo de mecanismo que me permita repetir en caso de que se me presente un riesgo. Ahora sí vamos con la definición de qué es auditoría basada en riesgos. La auditoría basada en riesgos evalúa y verifica que los sistemas auditados satisfagan los objetivos, aquí volvemos con el tema de los objetivos, de la organización de forma eficaz con el fin de que los niveles de riesgo de la organización estén dentro de un nivel aceptable de acuerdo a apetito y tolerancia del riesgo. Apetito y tolerancia del riesgo. Digamos que yo me encargo de invertir dinero en bitcoins. Entonces, esa es mi actividad propia. Mi apetito de riesgo es que yo estoy dispuesto a perder diariamente hasta $1000. Y en el evento en que yo pierda más de $1000, de una u otra forma estoy superando ese nivel de riesgo. Y esos $1000 yo los definí con mi experto en inversiones, con mi flujo de caja, con mi capacidad para invertir. Y si tal vez en una semana pierdo más de $1000, la empresa o mi actividad se vaya a pique. La tolerancia al riesgo es esa milla extra que yo puedo recorrer y que estoy dispuesto a correr de más respecto a esa tolerancia que establecí. Entonces, perdona, ese apetito. Entonces, mi apetito es $1000. Mi tolerancia está hasta en 1100. Y eso se maneja mucho en el tema de las inversiones, porque tú de una u otra forma puedes estar ganando con algún tipo de acción, pero de un momento a otro comienza un declive y entonces tú puedes esperar, no, espere que eso repunta, espere que eso repunta, espere que eso repunta. Pero se tienen que tener identificados los apetitos y tolerancia al riesgo. Y volvemos al tema,
¿quién define el apetito y la tolerancia de riesgo? Eso no lo define auditoría, eso no lo define el área de riesgos. Eso lo define la junta directiva a través de uno de sus comités. Entonces, aquí ya comienza a tener un poco más de sentido esto. Y los pasos básicos para el tema de la auditoría basada en riesgos es, primero, identificar los riesgos existentes, y eso ya lo dijimos que lo hacíamos en compañía del experto. El siguiente paso está enfocado en analizar la importancia de los riesgos, porque yo puedo identificar 1000 situaciones de riesgos, pero yo a todas no les voy a apuntar. Y aquí viene un tema que ustedes en algún punto tienen que haber manejado, y es el tema de la probabilidad por impacto y un mapa de calor. Y es si mi riesgo es muy alto, es medio o es bajo, y en qué momento yo voy a entrar a verificarlo. Entonces, si digamos estamos hablando de una empresa de transportes, ahorita les pongo el ejemplo. El siguiente punto está el tema de la respuesta del riesgo. Y es, yo identifico un riesgo, lo valoro, hago una lista, los priorizo, miro qué es lo más relevante y lo siguiente que hago es la acción que voy a tomar. Y tengan muy en cuenta en esto, los riesgos nunca se eliminan, el riesgo nunca se elimina. Lo único que se puede hacer con el riesgo es reducir o mitigar, que eso es con una actividad de control, aceptar, y eso es no hago nada y me expongo, pero eso tiene que ir soportado por alguien, algún órgano de la organización. Lo transfiero y es me consigo una póliza de seguros o me asocio o hago un consorcio para que los dos construyamos el puente que tal vez se va a caer en 6 meses y no pierda yo, sino que perdamos los dos. O lo que hago es que lo evito y es no construyo el puente, pero el riesgo nunca se elimina. Entonces, el riesgo se mitiga o reduce, se transfiere, se acepta o se evita. Esa es la forma de tratar los riesgos. El siguiente tema va asociado a, el siguiente paso, perdón, está asociado a documentar la decisión. Y es que si yo decidí transferir el riesgo, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que adquirir la póliza. Si yo decidí aceptarlo, pues venga, dejémoslo en un acta de junta, mire si tiene todo el gobierno, toda la capacidad, todo lo que tenga que hacer para de una u otra forma aceptarlo. Esto, a grosso modo, es lo que es una auditoría basada en riesgos. Cuando tú partes a hacer una auditoría, y ya vamos a ver un ejemplo más gráfico, tenemos que partir de algo muy certero, y es que en auditoría tenemos recursos finitos. La auditoría es un gasto para la compañía. La auditoría no es el área de ventas que le van a autorizar contratar 10 o 15 personas cada año. Tú siempre vas a estar con el mismo equipo de auditoría, las mismas 4 personas en el tiempo, y seguramente esas 4 personas no te den para revisar toda la compañía. Entonces ahí es donde tú tienes que priorizar. Entonces, venga, ¿qué es lo que voy a revisar primero? ¿Qué es lo que más le pega a esta compañía? Entonces, seguramente para una empresa industrial lo más importante es todo el tema asociado a su maquinaria. Para una empresa comercial, lo más importante es su inventario. Para una empresa dedicada a temas de servicios, seguramente lo más relevante sea esos convenios o de una u otra forma contratos que tenga con terceros. Y por eso cada organización es diferente. Entonces, esto es lo que tú harías normalmente. Tú dices, aquí lo expliqué a nivel de proceso, pero uno lo hace con todos los procedimientos de la organización. Y uno dice, vamos a una empresa comercial, vamos a una empresa dedicada a, hablemos de Merquepaisa, por poner un ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo de Merquepaisa. Tú coges los estados financieros de Merquepaisa, es un insumo para ti. Tú dices, ¿dónde está la plata más relevante de este negocio? En la cuenta de inventarios. Entonces ahí es donde comienzo a ver, tengo inventarios. Ah, pero venga que si yo también tengo un tema de servicios. Pero yo también tengo otro tema asociado a terceros, yo tengo otro proceso que es compras, porque si no me llega la mercancía a tiempo, pues de nada vale que yo mantenga muy bien el inventario si no tengo una compra oportuna. O me centro también en el proceso de venta, o en el proceso de postventa, o en las devoluciones. Entonces ahí comenzamos a analizar con el experto y a entender cuál es el dolor de la organización. ¿Cómo está la organización frente al riesgo? Y esto no es función tampoco del auditor. A lo que tienen que migrar las compañías es a autocontrol y autorregulación. Uno no debería ser el policía que está buscando el faltante del inventario, sino verificando todo el proceso de inventario para ver dónde puedo hacer eficiencias, con robotización, con automatización, con revisiones o con puntos de control. Entonces uno llega y mira
todos estos procesos, y uno dice, en Merquepaisa, volvamos al ejemplo, tengo el área de contabilidad, el área de compras, tengo el área de inventarios, tengo el área de evoluciones y tengo, no sé, el área de servicio al cliente. Seguramente, lo primero que vayamos a revisar es el tema de inventarios. En nuestra priorización de procesos de mi plan de auditoría basado en riesgos, seguramente el área contable quede de último. Y no porque sea menos importante, sino porque hay otros objetivos que tiene la organización para salir adelante. Y es que el objetivo de Merquepaisa, y yo no es que trabaje en Merquepaisa, solo que se me vino a la cabeza, puede ser brindar mercancía con la mayor calidad de manera oportuna a la población del área metropolitana de Medellín. Y entonces ese tema de definición de entrega oportuna y con calidad está muy centrado en algunos procesos. Entonces ahí es donde parte el tema de la auditoría basada en riesgos. Y ahí es donde usted coge a las 4 personas que siempre lo acompañan y le dice, venga, usted audíteme ese tema de inventarios, usted de compras y usted audíteme el tema de evoluciones. Y entonces aquí seguramente llegue un miembro de junta o alguien de la gerencia a decirte, ¿y vos por qué no revisaste contabilidad? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, no, mira, es que efectivamente mi plan de auditoría es el siguiente y eso, digamos, no es porque hoy me levanté de buen genio y entonces quiero revisar al de contabilidad que nunca lo reviso, o lo que pasa es que el de nómina no me pagó la nómina a tiempo, no me liquidó el bono, entonces me voy a poner a hacer solo auditorías de nómina. Entonces eso tiene un sentido y un ser respecto a lo que debemos manejar. Aquí, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, inquietud? Si voy muy rápido me dicen, si todo está claro. Gracias. ¿Es posible que al auditar un centro de costos o una parte de la empresa te traslade a otro proceso? Digamos, auditas a inventarios y te traslada a compras. Sí, mira, bueno, la pregunta es que si dentro de la revisión, de una u otra forma, al hacer esa revisión, puede de una u otra forma resultar revisando otras cosas, que es muy normal en el tema del hacer del auditor. Y eso vaya en el programa de auditoría. Digamos que Merquepaisa tiene su nómina contratada a través de un externo y yo estoy revisando el proceso de nómina y el proceso de nómina está bien, pagan la nómina a tiempo, la pagan puntual, liquidan la liquidez, pues mejor dicho, las vacaciones, prestaciones sociales, bonificaciones, todo está muy bien. Pero dentro de esa revisión yo me doy cuenta que de una u otra forma, no sé, tal vez no está llegando la información de manera oportuna a la contabilidad. Entonces yo estoy revisando el proceso de nómina, pero de una u otra forma, uno de los aspectos de la revisión de nómina es ver que eso se contabilice de manera adecuada. Aquí no estamos hablando de auditoría netamente financiera, recuerden que es auditoría de gestión. Entonces yo voy y miro esa situación y eso me puede desencadenar en que yo de una u otra forma vaya y verifique no solo los asientos del área de nómina, sino que me vaya a los asientos de cuentas por pagar, que me vaya a los asientos de las inversiones, que me vaya a los asientos del disponible, porque de una u otra forma eso me podría indicar que yo estoy presentando de manera errónea mis estados financieros. Y ahí es donde tú, partiendo de una auditoría de nómina, resultas dando un dictamen que los estados financieros están presentados de una manera no razonable porque no reflejan la realidad de la compañía. Entonces, eso es parte un poco de la expertise y del tema del desarrollo en el plan de trabajo de auditoría, ya el foco que yo le quiera dar. ¿Alguna duda adicional? Continuamos. ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Listo. Aquí ya lo que vamos a ver es, dentro del proceso de compras que estábamos hablando, a mi modo de entender, cuáles son los riesgos y vamos a llevar esto a un ejercicio un poco más aplicado para que ustedes entiendan y digieran un poco más esto. Y es, para mí el tema, uno de los riesgos principales, y aquí no estamos hablando de riesgo inherente ni riesgo residual, aquí estamos hablando de riesgos, la inoportunidad en la recepción del pedido, porque en la medida en que yo no entregue de manera oportuna mi mercancía, no puedo cumplir con la promesa de venta. El siguiente es las fallas en la transmisión de información en los sistemas, y es que si este de aquí no le reporta a este que llegó un pedido, pues no lo puedo pagar, y si el sistema que me paga no me reporta que ya se pagó, pues no lo puedo despachar,
y si yo no le mando la orden, aunque aquí no está, de la bodega al despachador, pues no me va a llegar la mercancía a tiempo. Otro riesgo puede ser una suplantación de identidad, y es que alguien se robó una tarjeta de crédito y está haciendo pagos por este portal. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo para evitar esa suplantación de identidad? O resulta que aquí al final del pedido algún hacker me está cambiando las direcciones y entonces todos los pedidos que está haciendo José le están llegando a Pedro, o todos los pedidos de Pedro se están yendo para donde José. Pagos fraudulentos, y esta sería una forma de utilizar medios apropiados, o lo que hacen en ocasiones con los famosos cheques que quedan en canje, que es hacer una consignación, esperar un par de días y después anularlo para después. Cuando tú haces una transacción o cuando reciban una transacción de cheque en canje, esto es un consejo, si por alguna circunstancia están prestando un servicio, traten por lo menos de finalizar esa operación solo hasta cuando realmente tengan la plata dentro de su cuenta. Porque ustedes, sí, de acuerdo, son 3 días, porque ustedes pueden entrar a su portal bancario, ahorita aquí en Bancolombia, por ejemplo, miran y dice transacción en canje 1 millón, listo, ya me pagaron. Lo que hacen los defraudadores es que como ese cheque no tiene fondos y lo enviaron del Banco de Bogotá, eso va a un sistema, se dan cuenta que no tienen fondos y tú a la vuelta de 2 días dices, ¿y mi millón de pesos? Resulta que el millón de pesos, por eso dije, está en canje. Entonces, este tema de pagos fraudulentos es muy importante y hay organizaciones dedicadas a esto. Hay organizaciones enfocadas en hacer fraudes, en hacer phishing, en hacer cualquier tipo de actividades. En la experiencia del sector financiero les digo que hay un gran número de conglomerados, no es una persona al azar, no, son organizaciones con ingenieros, con abogados, con profesionales dedicados a ese tema de fraude. Acceso a la información, y es que yo tengo una responsabilidad de tratamiento de la información, una inadecuada segregación de funciones, y es que resulta que el mismo que me recibe la mercancía es el mismo que recibe la plata, y es el mismo que recibe las devoluciones, y es el mismo que maneja el carro, y a la final es el dueño del negocio. Y cuando voy a controlar algo, no sé qué es lo que hace esa persona. Entonces, otro de los temas muy importantes y muy comunes en todos los procesos es la segregación de funciones. Y la más sencilla y la más fácil de entender, a modo de ejemplo, es que una persona de tesorería tuviera acceso a la contabilidad. Si una persona de tesorería te puede manejar la contabilidad, pues de una u otra forma podría hacerte un fraude. Porque una de las formas de verificar la tesorería es a través de un arqueo de caja. Y mi arqueo de caja yo lo saco de mi sistema. Y si esa persona me está manipulando el sistema, pues lo de mi sistema me va a cuadrar con la realidad. Entonces, por eso ese tema de accesos e inadecuada segregación de funciones, no solo a nivel de funciones como persona, sino a nivel de funciones dentro de los aplicativos, resulta siendo relevante. Creación de pedidos ficticios, y eso puede estar enfocado al área de ventas. Yo aquí tengo una persona que se encarga de promocionarme determinado producto. Se encarga de promocionarme determinado producto y resulta que él recibe una comisión asociada a la creación o el cumplimiento de metas. Entonces, este mes te pago la comisión si me vendes 10 artículos. Y entonces este señor se crea NIDs falsos simplemente para generar ventas ficticias, y esto también es de la realidad. En compañías se ha detectado que lo que hacen los vendedores es inflar la producción cuando va a acabar el mes, y es muy normal por la dinámica de los negocios, pero al mes siguiente lo anulan todo. Entonces tú puedes estar pagando la comisión del mes de abril en este momento, la reversas en el mes de mayo, pero resulta que el mismo ejercicio te lo hace al final del mes. Y esa persona te está, de una u otra forma, digámoslo así, jineteando un dinero por unas ventas que no son reales. Y eso está afectando tu estadística. Tú dices, uy, estoy vendiendo 10 productos en Itagüí. Dime. Sí. Lo que se puede hacer es hacer un análisis de las devoluciones, una comparación. Eso ya es un control y es muy bueno, y es verificar por vendedor qué cantidad de ventas hizo y qué cantidad de devoluciones le entraron. Y eso es muy normal que algunas empresas lo hagan. Pero fíjate que el hecho de que te estén creando pedidos ficticios y tú no lo tengas identificado, te lleva a que de una u otra forma tomes una decisión errónea y, no sé, abriendo un punto en determinada zona del país cuando en realidad tú nunca estás vendiendo.
Con la facturación electrónica, de una u otra forma, se mitiga el riesgo, pero sin embargo, ¿qué es la facturación electrónica? Es la generación del documento. Pero si de una u otra forma yo tengo allá a la persona, al de ventas, pensemos siempre en la persona de ventas, que está pendiente de generar su comisión, entonces trae la información de una u otra forma fraudulenta para que tú generes las facturas. El tema de la factura electrónica se ayuda bastante al tema de la evasión. Eso sí es un indicador latente y es que ya no se va a poder evadir el tema de las ventas. Pero el tema de que tú crees pedidos ficticios, eso, digamos, de una otra forma no te lo mitiga la factura electrónica. Lo que te mitigaría el tema de la creación de pedidos ficticios es un monitoreo para entender efectivamente, es que me llegó un cliente o yo mandé una mula a determinada ciudad, ver si efectivamente están recibiendo la mercancía. O lo que pasa también habitualmente en estos casos es que encontramos clientes de mentiras con cartera muy elevada. Entonces ahí puede que el foco no sea la creación de pedidos, sino cuál es la persona que está asignando los créditos, porque el que está asignando los créditos no está haciendo una evaluación rigurosa de las personas si efectivamente tienen todas las garantías. Lo que hacemos después de identificar los riesgos es entrar a clasificarlos. Entonces los clasificamos en bajos, medios y altos. Y esta clasificación fue a ojo mío, pero eso tiene un trasfondo más amplio y es que aquí es donde comienzas a ver todo el tema de qué tan frecuente es que ese riesgo se me materialice y cuánto me cuesta. Entonces, si estamos hablando que el riesgo es pérdidas en caja menor, pero la caja menor es de 100.000 pesos, tú no vas a dedicar a un auditor para que te esté revisando 100.000 pesos todos los meses. Ese auditor lo puedes tener revisándote el tema de los inventarios, que es más relevante. Y ahí comenzamos a jugar con los términos de apetito de riesgo. Yo tengo 10 cajas menores de 100.000 pesos y estoy dispuesto a que me roben 1.000.000 de pesos al mes, porque cada mes tienen que reembolsar, pero dedico a que el auditor me revise el tema de las devoluciones o el comportamiento de los clientes o la generación de los pedidos, que eso me puede estar costando 1.000, 2.000, 3.000 millones y eso sí me puede llegar a quebrar el negocio. Cuando tú llegas con este tipo de argumentos a donde un gerente, a donde un dueño de proceso, donde un vicepresidente, ahí es donde dice, sí, este tipo ya no es el policía, sino que de verdad viene a ayudar. Porque lo que pasa es que las personas cuando llega el auditor lo que hace es esconder la información, ponerle trabas, generar la información mal. Hay un tema de un riesgo de auditoría propio de la actividad que ya se los menciono. Producto de este análisis, entonces aquí a nivel general, las fallas en la transmisión de información de sistemas y la creación de pedidos ficticios tal vez no sea lo más relevante para el negocio, porque si me crean el pedido pero no me lo pagan, pues no se va la mercancía, no estoy perdiendo. Lo que tengo es un tema de estadística que debería revisar. Un tema de que alguien acceda a mi información, y ahorita esto está súper delicado con el tema de Beas Data, esto es un tema que las organizaciones le están poniendo mucho cuidado, y es que si por casualidad a alguno de ustedes les llega la publicidad de, no sé, Movistar, por algún tipo de servicio, cuando ustedes nunca han tenido ninguna relación comercial con Movistar, eso es demandable. Y hay casos en los que las empresas de telefonía han tenido que pagar multas altísimas, porque una práctica muy común es que se vendían las bases de datos. Entonces, véndeme tu base de datos, entonces con esa base de datos yo vendo seguros, vendo celulares, pero es que tú no estás autorizando para que tu información, y hay información personal, bancaria, de una u otra forma esté siendo manejada. La falta de evidencia en la recepción del bien, y es que recordemos el proceso, y es que si en el proceso de compras, yo no lo puse acá, si en el proceso de compras al momento de entregar la mercancía, yo no estoy haciendo firmar una constancia, yo puedo recibir una reclamación por parte de la persona de que nunca recibió el bien a satisfacción. O puede que yo esté haciendo la labor para dejar la evidencia de la recepción del bien, pero en el momento en que eso llega al archivo, eso no está ni digitalizado y cuando viene una demanda no hay quien encuentre eso. Entonces, ese era otro de los ejemplos en el caso de que yo puedo estar revisando el tema de la falta de evidencia en la recepción del bien y resulta encontrando un tema en archivo y es que no estoy guardando toda la evidencia. Hoy por hoy, por ponerles un ejemplo, las empresas de los fondos privados de pensiones tienen un tema muy importante y es que al momento en que se generaron esas afiliaciones hace
10, 15, 20 años, donde no habían sistemas tan robustos de digitalización, sistemas tan robustos de archivo, cuando hoy les llega una demanda por parte de un afiliado para que lo deje pasar de un régimen a otro, no tienen el sustento legal para una otra forma de mostrar que sí lo asesoraron, que sí lo vincularon. Y eso fue algo que nadie vio en su momento, y eso ahorita le está costando mucho dinero a ese tipo de compañías. El otro tema asociado es la inadecuada segregación de funciones, ya se los explicaba, por eso fueron catalogados como medios. Pero ¿qué es lo más relevante dentro del, a mi modo de entender, es la inoportunidad en la recepción del pedido? Volvemos al inicio de la charla. Esto está hecho para ayudar al cumplimiento de los objetivos. Y si mi empresa está dedicada a generar compras de manera digital, tener una promesa con el cliente y entregarle su pedido a la vuelta de 3, 4 días o como se lo indiqué, el hecho de que esa entrega no se haga de manera inoportuna está generando un tema de un riesgo reputacional, un tema de un riesgo que se materializa en la baja reputación que genere, la baja en las ventas y que a mí ya no me crean en mi promesa de valor. Entonces ahí es donde yo le digo, mira, yo no te voy a revisar el tema de la creación de los pedidos ficticios, no porque no sea importante, pero para mí, en este caso, es más importante para mí revisarte que efectivamente el pedido que llegó el lunes esté yendo el domingo, lo estén recepcionando el lunes y efectivamente estemos cumpliendo con la promesa de valor. Pérdida de mercancía, y esto es un riesgo inherente de entregar mercancía, y es que se la pueden robar en cualquier momento. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para minimizar ese tema, ese riesgo de pérdida de mercancía? Daño de mercancías que está asociado al tema de, y no en el daño en el transporte, sino que si yo no la tengo almacenada a tantos metros con una ventilación, no sé, digamos que yo me dedique a distribuir equipos electrónicos y no le tengo las condiciones de humedad perfectas a ese equipo electrónico, pues me lo tiro, o sea, me dañé el negocio de entrada con el tema de el daño de la mercancía. Pagos fraudulentos, se los decía, personas especializadas en temas de fraude, organizaciones, complot, carteles, eso está más que demostrado. Y la suplantación de identidad, que va muy ligada a este tema de fraude, porque de una u otra forma se puede presentar. La suplantación de identidad va muy ligada al tema de fraude. Aquí de pronto me apasioné escribiendo esto, pero es lo mismo. Resulta que aquí acabamos el ejemplo práctico. ¿Dudas, inquietudes? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Bueno. Resulta que todo el tema del riesgo no es malo. Y aquí es donde el riesgo se convierte en un apalancador. Y aquí es donde encontramos todo este tema de las historias de los unicornios, todo el tema de las ideas disruptivas, todo el tema de las historias de Netflix, de Airbnb, de cómo cuando se generó algún tipo de crisis se generó una oportunidad. Y es que yo puedo de una u otra forma crear valor en la compañía o preservarlo a través del riesgo. Y eso solo se logra si yo lo identifico de manera adecuada. ¿Cómo puedo crear valor? Desarrollando nuevos productos y aumentando los ingresos. Y aumentando el valor de la acción, porque en la medida en que mi empresa sea percibida como una empresa eficiente, que cumple con su promesa de entrega, que efectivamente da cada uno de los lineamientos corporativos y está enfocado 100% a su actividad y genera un nombre, digamos hoy por hoy, más de uno creería en una marca como Apple, que todos sabemos que es un tema que te va a dar calidad, respaldo, de una u otra forma tiene un soporte, tiene una gran trayectoria. Todos creeríamos en una marca como Google. Si yo mañana creo un nuevo buscador que se llama solanilla.com, nadie me va a creer, pues porque eso está nuevo. O efectivamente si me pasa algo con solanilla.com como buscador y no tengo, digamos, como la forma de sustentar que estoy generando hoy mi actividad, pues voy a tener problemas. Desarrollando nuevos productos, no sé, digamos que mañana prohíben el transporte a través de aquellos medios que utilicen gasolina. Entonces hay una oportunidad de negocio y eso no es de un día para otro, sino lo que yo puedo hacer es generando una línea de transporte eléctrica o lo que puedo estar haciendo es prestando un servicio de, no sé, transportar personas en drones o aerotaxis o no sé, cualquier cosa de esas descabelladas que ahorita da cualquier idea de $1.000.000. Nomás el ejemplo de Rappi. La persona de Rappi seguramente vio un tema de un riesgo y es de aquí de Medellín, creo. Y estaba enfocado al tema de que las mismas compañías encargadas de producir la comida se estaban tardando mucho en entregarla. Entonces lo que hizo fue crear una empresa especializada en recibir
y transportar en el menor tiempo posible esa comida. Que el de la comida se dedique a hacer la comida y yo tengo esta empresa que se dedica a darle una solución a ese problema. Eso es como riesgo, como el riesgo me ayuda a crear valor. ¿Y cómo lo preservo? Pues si yo hago las cosas bien, no voy a tener ni multas, ni fraudes, ni robos, ni demandas. Entonces aquí es cuando el riesgo comienza a ser un apalancador. Ahora, el ser tan predispuesto al tema del riesgo, y eso hay que decirlo, a veces vuelve muy pesados los procesos. Entonces hay que encontrar un punto medio. Ni mucho que alumbre el santo, ni tanto que no lo queme, algo así, el dicho. Esto es una diapositiva, es para que tengamos un concepto de lo que es auditoría interna y dónde está dentro de la organización. Hoy por hoy siempre se habla de las 3 líneas de defensa. Y las 3 líneas de defensa son las siguientes. Veamos esto como que yo estoy de una u otra forma jugando fútbol y entonces yo tengo un portero, tengo unos defensas y tengo por allá unos volantes de contención. Entonces los volantes de contención principalmente son los que deberían de una u otra forma identificar esa amenaza, que es esa persona que viene a convertirme el gol. Esos volantes de contención resultan siendo las personas de todos los procesos. El dueño del proceso contable, el que maneja la caja, el que realiza las compras, el que entra al inventario, el que me hace un registro contable. Y es que estas personas deberían tener la capacidad para revisarse de manera, digamos, muy juiciosa, muy en su cultura, para que ellos identifiquen el riesgo antes de que se materialice. Luego pasamos a una segunda línea de defensa y son una serie de, digámoslo, áreas encargadas de vigilar o dar una seguridad sobre lo que podría pasar. Y es que si esos volantes de contención no me funcionaron, pues aquí tengo otra línea de defensa que coincidencialmente son mis defensas y lo que hacen es el área de control financiero, seguridad, gestión de riesgos, calidad, inspección, cumplimiento, son áreas que constantemente me están verificando y revisando todo el tiempo y que de una u otra forma me pueden decir, Andrés, es que efectivamente los registros contables del mes pasado, de acuerdo a la revisión que te estoy haciendo, no quedaron en la cuenta que era. Tenías que registrarme un gasto y me estás registrando un ingreso. Corrige eso. Pero eso es antes de que llegue el regulador, antes de que llegue una multa, antes de que se vaya alguna declaración de impuestos mal presentada. Y ya después tenemos la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, que en un sistema y en la teoría y en un mundo ideal es el que nunca se debería utilizar. Auditoría interna es el componente de monitoreo y es el encargado de dar una seguridad razonable a la compañía. En un mundo perfecto, todos los riesgos y todos los controles deberían ser ejecutados de manera adecuada por la primera línea. Pero como estamos en un mundo muy dinámico, con muchas adversidades, con nuevos riesgos y con limitaciones en muchos temas, siempre tenemos que, digamos de una otra forma, estar entre la primera, segunda y tercera línea. Y es muy normal que en una compañía se hable de la tercera, digamos, en mi caso yo trabajo en auditoría interna, yo soy parte de la tercera línea. Y mi soporte, mi labor es revisar a las personas de primera línea de los procesos asociados al cumplimiento de una ley para los países de Perú, Colombia y en ocasiones Chile. Entonces, esa es mi función como tercera línea. La persona de riesgos está ahí, vigilando, verificando, mirando qué nuevo riesgo salió. Venga, pongámosle cuidado a esto. Y el de la primera línea está ejecutando cada uno de sus trabajos. De aquí que cada una de estas líneas, estas 2 primeras le reportan a la alta dirección, a la gerencia. Y esta, pese a ser auditoría interna, y eso iba con la primera definición que indicábamos, le reporta a un órgano de gobierno o a un consejo de administración. Generalmente siempre hablábamos de junta directiva, pero la junta directiva tiene varios comités. Uno de los comités de la junta directiva es el comité de auditoría. Aquí está el auditor externo, que como ven no hace parte de la organización, simplemente es una persona que da una opinión sobre estados financieros, y están los entes reguladores que se encargan de una u otra forma de vigilar mi actividad dependiendo del sector donde esté. ¿Qué tenemos en auditoría? En la ejecución de la auditoría como tal. Yo tengo algunas limitantes y algunos riesgos propios de ejecutar mi auditoría. El primero es el juicio, y es que el juicio que yo esté emitiendo como profesional no sea el adecuado, bien sea para la revisión, para la clasificación, y sobre eso no podemos hacer nada, porque somos personas, no son sistemas los que hacen las revisiones. El siguiente es la disfunción de un sistema, y es que puede que yo esté haciendo una revisión, pero yo no soy el experto en tecnología.
La elusión por parte de la dirección, y es que la misma gerencia se encarga de ocultarme información y el ocultarme esa información no me permite identificar algún tipo de situación. Colusión, que la colusión es cuando dos o más personas se alían, y es que tú puedes tener un proceso en el cual la persona de compras es vigilada por su supervisor y a la vez el supervisor es vigilado por el gerente. Y ese es mi control. Pero si las tres personas se hablan y me quieren robar, no hay control que yo pueda de una otra forma implementar. Entonces, el tema de la colusión es cuando dos o más personas se alían para hacer un tema de un fraude. Llevémoslo a un ejemplo más tangible, la emisión de un cheque. Resulta y pasa que yo como auxiliar de tesorería no podría emitir un cheque si no tengo la firma de mi superior. Esa es la forma en que yo garantizo que no me saquen el dinero de la organización. Pero resulta que es que mi jefe me dice que un cheque por 50 millones y partimos, hágale, listo. Ahí no hay nada que hacer, ahí no hay ningún control que lo identifique. Y el último es el tema del costo-beneficio, y es que en ocasiones lo que sucede es que los controles son más caros que el mismo riesgo materializado. O en ocasiones las compañías no tienen la estructura para implementar un adecuado sistema de control. Y eso como auditor, pues tú no puedes hacer nada. Ejemplo, digamos que estuviéramos manejando una empresa a nivel nacional con 15 puntos de distribución y tu departamento de auditoría son 2 personas, tú y el auxiliar. Y no tienes presupuesto para viajar. Y de una u otra forma te ponen un practicante cada 6 meses y te lo rotan. Entonces el practicante resulta siendo un desgaste de pronto más para la organización. De una u otra forma, tú no puedes luchar contra el tema del coste-beneficio más allá de venderle a la organización la importancia del control interno. Y que le hagas entender que tú solo, con un auxiliar y un practicante que rota cada 6 meses, no puedes revisar 15 puntos de venta y en algún punto se te va a materializar un riesgo. Con esto, digamos que culminamos el tema de riesgos de lo más amplio. Aquí lo que voy a hacer es hablarles un poco de cada uno de estos referentes internacionales de control a nivel general. Y esto es lo que se está utilizando en el día a día de la organización. Y es que de una u otra forma lo que yo hago cuando estoy vendiendo el tema de control interno es ideando la mejor forma de controlar o ayudarle a la organización a cumplir objetivos. Y para eso yo tengo unos marcos de referencia. Y esto no es el todo. Estos son modelos. Grupos de estudiosos que se reunieron a crear metodologías enfocados a temas de control interno, otros enfocados a temas financieros, otros a temas de tecnología, pero estos son simplemente referentes. El primero es el Instituto de Auditores Internos, y el Instituto de Auditores Internos en su página del IA tiene las normas internacionales de auditoría, y ahí podemos ver referentes de qué se podría hacer en determinadas situaciones, qué servicios puede prestar la auditoría, más o menos cómo se debería documentar, pero ojo, que aquí usted no va a encontrar el formato para hacer el arqueo de caja, ni va a encontrar el programa de auditoría para revisar los inventarios, o cómo puedo validar de una manera eficiente el tema del coste de producción versus lo presupuestado. No, eso no está acá. Son lineamientos del qué debería ser, cómo debería construir un área de auditoría y hasta dónde podría llegar y hasta dónde sí y hasta dónde no. Otro referente, y es el más famoso, es el de COSO, y es el modelo de estándar de control interno estadounidense. COSO es el más sonado, pero hay otros como el canadiense. En canadiense está COCO, y hay otros modelos como un australiano y un alemán que no recuerdo el nombre, no lo recuerdo actualmente, pero son modelos. O sea, si en tu empresa tú no tienes implementado COSO, no hay ningún inconveniente, puedes tener COCO. O si no tienes ni COSO ni COCO, pero te vas con las normas del Instituto de Auditores, o si creaste una nueva metodología Solanilla Plus 2000 de auditores basado en todo esto, es válido. Estas son herramientas que te dan el cómo, el por qué, el a dónde llegar. COVID es un marco de referencia para auditoría en temas de tecnología e información. En tecnologías de información es porque la tecnología de información hoy por hoy soporta todas las operaciones de las compañías. No podemos desconocer que ahorita hay temas de ciberseguridad, que ahorita hay temas de ventas online, que ahorita
todo está sistematizado, todo el tema de la facturación electrónica, y de una u otra forma eso tiene que estar apalancado con unos estándares de un marco de referencia. Basilea es un modelo internacional para entidades financieras, ya van su tercera versión, creo que van Basilea 3, no, ya va a salir Basilea 4 si no estoy mal. Y lo que hace también es dar lineamientos para temas de auditorías enfocadas a temas financieros, ni siquiera auditorías, esto va un poco más allá, es como el modelo de lo que debería ser una empresa financiera en el mundo. Las mismas normas internacionales de contabilidad y la ley SOX, la cual les hablaba hace un momento. Por ejemplo, para el caso de esas compañías que dan como los lineamientos para una auditoría, ¿esos lineamientos están articulados, por ejemplo, con las NTC colombianas o sea, son complementarias o independientes unas de las otras? Mira, estas son independientes unas de las otras y hoy por hoy todo lo que hay en Colombia está basado en esto. Entonces son marcos de referencia a nivel internacional. Entonces, partamos del tema de por lo menos la circular 38 de la superfinanciera, que regula entidades financieras y da muchas pautas, está enfocada en muchos temas de Basilea. Entonces, sí tiene mucho que ver. Hoy por hoy la Supersalud está sacando temas asociados a temas de riesgo. ¿Y qué está sacando? Pues todo el tema de COSO. COSO tiene un componente que es evaluación de riesgo, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, resultan siendo marcos de referencia y buenas prácticas que los entes reguladores o inclusive se podría decir institutos colombianos pueden adoptar. Hoy por hoy les comento, en la compañía en la cual estoy trabajando actualmente está con COSO 2013. Para tecnología está con COVID 5.0 y nos apalancamos en las otras, pero no hay un único modelo aplicado a la organización, pero se articulan. Entonces, siempre van como en el día a día. Mira, salió una nueva normatividad, entonces en la medida en que como profesionales, y esto es muy importante, estemos documentados de qué es lo que pasa con estos modelos, es donde llegamos a agregar valor. Entonces aquí es donde el tema de, venga, lea, métase a las páginas, manténgase actualizado, haga un curso de actualización, haga ese seminario, entienda cómo se diluye eso, es muy importante para el ejercicio profesional. Ahí es donde se tangibiliza todo el tema del conocimiento. Aquí me tomé la libertad de ampliar el tema de COSO y es todo el tema asociado a los 5 componentes. COSO tiene 5 componentes que están enfocados en cómo una organización debería estar llevando sus temas de control. El primero es el ambiente de control y esto es lo que se define en la literatura estadounidense como el tone of the top y es el tono de la organización. Entonces, si tú en tus valores o tu misión tienes ser la empresa responsable número 1, ayudando a las buenas prácticas sin cometer ningún tipo de fraude, y resulta que el mismo gerente financiero se está encargando de decirle al tesorero y al auxiliar de contabilidad que escondan gastos, pues de una u otra forma, si tú desde la gerencia, desde la vicepresidencia, estás mandando ese mensaje, nadie te va a creer el tema del autocontrol. Entonces, primero como que se tiene que creer el cuento, los miembros del comité, los miembros de cada uno de los altos directivos, vicepresidentes, y llevarlo a cada una de las áreas. Entonces, en la medida que eso se dé, es exitoso. Evaluación de riesgos, y casi que es la charla que hemos dado. Incluye todas las actividades desarrolladas por la administración relacionadas con la evaluación y aseguramiento de los procesos y riesgos financieros. ¿Por qué riesgos financieros? Porque es que finalmente no podemos desconocer que la realidad de una compañía se ve en un estado financiero. Entonces, venga, ¿cómo de una u otra forma le sacamos provecho a ese conocimiento de estados financieros y lo traemos aquí para el tema de la evaluación de riesgos? Actividades de control que resultan siendo las actividades del día a día que me ayudan a mitigar esos riesgos porque atacan las causas. Información y comunicación es como todo el aparato dentro de la organización está llevando toda la información a cabo y es que si yo recibo esta información y comunicación es si yo tengo activo una línea de denuncias. Entonces, si yo tengo una línea de denuncias, yo de una u otra forma puedo identificar que efectivamente algún vendedor está dando una promesa de servicio inadecuada o que efectivamente los reportes de fraude están llegando de manera oportuna a cada una de las instancias. Y el último es el monitoreo y este último componente resulta siendo la auditoría interna. El monitoreo es el estar verificando ese sistema de control interno, estarlo verificando, revisando,
mirando que efectivamente ese control que implementamos hace un par de años efectivamente esté bien. El modelo COSO ha evolucionado en dos. COSO tiene dos variantes. Entonces hablamos primero de COSO 1992, pero hay una versión y ese tiene los 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y el tema de la supervisión, que es el mismo monitoreo. Resulta que se dieron cuenta que el tema de riesgos era muy relevante y en el 2003 sacaron una versión exclusiva de COSO para riesgos, que es el COSO RM, que por sus siglas en inglés es el Enterprise Risk Management. Y el Enterprise Risk Management lo que me hace es desglosar este componente de riesgos en lo que ya vimos: identificación, evaluación y respuesta al riesgo. Entienda, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuánto le cuesta y cómo lo va a tratar? ¿O cómo se va a comer eso que está de una u otra forma manejando? Mira que los otros dos componentes siguen iguales. Entonces, cuando a veces ustedes, si en algún punto les da por entender esto más a fondo, o lo tienen que ver en su desarrollo profesional y en su desarrollo académico, se van a encontrar con varias versiones de COSO. Está COSO 1992, está COSO 2003, está COSO 2013, que es el que les estoy hablando, y hay una versión de COSO 2017. ¿Qué es lo que pasa? El que está vigente actualmente es el 2013 para el tema de control interno. Estos son dos modelos. Este es para la organización y para montar un sistema de control interno, y esto es para un tema de riesgos. Entonces estos van por vías diferentes, pero son amiguitos porque son del mismo instituto. Entonces COSO 92 migró a COSO 2013 y COSO Enterprise Risk Management 2003 migró a COSO 2017. Entonces son dos tipos de modelos y, como les digo, son modelos estándares. Yo quiero ser un TESO en el tema de la evaluación de riesgo a nivel gerencial. A nivel de riesgos estratégicos, vaya y leas el COSO RM 2017. No, yo quiero conocer las bases de lo que es un tema de control interno, váyase para COSO 92. Yo quiero ampliar un poco el conocimiento, váyase para COSO 2013. Todo es literatura, todos son herramientas que tenemos en el día a día. Esta es la evolución de COSO 92 a COSO 2013. ¿Y por qué no les hago la ampliación del tema del COSO RM? Porque el COSO RM no es tan tangible en las organizaciones, es más un ideal de lo que debería ser el tema de riesgos, pero la aplicación se ve en esto. Y aquí mire, estamos viendo el tema de evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos, actividades de control. Entonces, si tú te encargas de desglosar este cubo, tú dices evaluación de riesgos, identificación. Actividades de control es lo que debo hacer para mitigar esos riesgos. Información y comunicación, ¿cómo lo estoy llevando? Monitoreo, el tema de la auditoría. Entonces, es realmente de lo que hemos hablado el día de hoy. Esto resulta siendo el tema del modelo COSO a nivel general. Esto tiene mucha documentación. ¿Qué pasó del 92 al 2013? Que por allá en el 2000 dijeron, venga, las ventas ya cambiaron. Las ventas son digitales, ahorita hay canales de internet, el mundo va más dinámico. Los controles manuales o la contabilidad ya no se lleva de manera manual, ya no hacemos las facturas en el facturero, sino tengo sistemas de facturación post, tengo sistemas robotizados, automatizados. Hoy por hoy, no sé si han tenido la experiencia, pero desde un chat de Facebook hay un bot que le contesta las inquietudes más recurrentes a las personas, y tú no estás interactuando con una persona, sino con un bot, una máquina programada. Dime. ¿En dónde ya salió? Hay varias compañías que están trabajando en eso, inclusive más allá del tema de la interacción con los humanos, y esto deberíamos también tenerlo en cuenta, no solo para el tema de la carrera, sino a nivel general en todos los ámbitos. Hoy por hoy hay procesos de automatización. Hoy por hoy hay empresas, y en eso está trabajando la compañía a nivel de toda la región. La empresa para la que trabajo tiene presencia en México, Guatemala, Chile, Argentina, Brasil, y la empresa está trabajando en ver cómo esa actividad manual, mecánica que está haciendo una persona es reemplazada por la de un bot. Y el bot no es el autómata que estamos acostumbrados a ver en Terminator, que va y se sienta y se ve en el computador, no, es simplemente un algoritmo que va y lee y se encarga de identificar los casos más relevantes, los escala, envía correos y hace el trabajo como de 5 personas. Una persona que pues,
¿qué beneficio tendría si implementa un modelo de riesgo COSO, o si ya tiene implementado este modelo, no necesita una ISO 2015 pues como para cumplir con ese requisito? Finalmente, digamos, la ISO toma muchos elementos de COSO. Entonces, si tú estás con una ISO 2015, lo podrías utilizar, o lo que ya tienes es una gran parte recorrida de un trayecto y te faltará un tramo más corto que aquella empresa que no tenga un tema de ISO 2015. Ahora, también tenemos que ver qué estamos buscando. Si mi interés es mostrar mi calidad frente a los clientes, porque la marca ISO es un tema de calidad que me vende eficiencia en los procesos y resulta siendo un elemento diferenciador como empresa en el mercado, yo puedo implementar ISO 2015, ajustarlo y poner un COSO local. Pero si yo soy una empresa más robusta, que estoy tratando de meterme a grandes ligas como una bolsa de Estados Unidos o una bolsa de valores de Colombia, pues no me puedo quedar en ISO 2015, tengo que ir un poco más allá, porque aquí hay muchos elementos, aquí hay un montón de elementos. De hecho, hay que tener la capacidad también de saber qué tomo de acá. Y les insisto, no está escrito en piedra, es un modelo de referencia y yo tomo lo que creo necesario. Solo que hay determinados entes que efectivamente, digamos que requieren el cumplimiento de todos los componentes. Entonces, Este modelo COSO para la parte de análisis y control de riesgos es mucho más completo que lo que se plantea en ISO 2015. de hecho, hay una ISO específica para el tema de riesgos, si quisiéramos implementar un tema de riesgos. Es la ISO, aquí puedo estar dando mala información, pero creo que es la 31.000. Hay una que es seguridad de la información, la 27.000 es la de seguridad de la información. No recuerdo ahorita las siglas, pero hay una ISO específica para gestión de riesgos. Y hoy por hoy yo como profesional puedo ir a tomar un curso y soy certificado en ISO 31.000 y tengo una ISO especificada para el tema de riesgos, que la ISO de riesgos efectivamente recoge muchos componentes de esto. Entonces resultan siendo elementos que me ayudan a la gestión de riesgos y al manejo empresarial. ¿Qué pasó con COSO de 92 a 2013? Que se dieron cuenta que todo estaba cambiando en el mundo y que esto no se podía quedar acá, y entonces los principales cambios son estos. Ya no se enfoca solo en el reporte financiero. ¿Y por qué no solo en el reporte financiero? Porque hoy por hoy yo consulto información de la empresa en redes sociales. Si yo hoy quiero, no sé, tomar algún tipo de servicio u hospedaje con alguna cadena hotelera en Cartagena, perfectamente estoy a 3 clics de ver la reputación, verificar, informar, entonces nos quedamos solo en reportes financieros. Hay otros medios de información a través de los cuales se reporta información. Hay sitios especializados de emitir información del movimiento de la bolsa de valores. ¿Qué tenemos adicional? Hace un mayor énfasis en el impacto en las organizaciones de tercerización de servicios, y es que hoy por hoy, a diferencia del 92, yo puedo ser una empresa dedicada a generar algún tipo de actividad. En el caso de la empresa en la que yo estoy, el servicio de nómina está tercerizado, la nómina no la liquidan en la empresa, entonces yo tengo que verificar qué es lo que pasa con esos terceros, cómo van, cómo me están tratando la información, qué es lo que pasa, dónde voy, cómo está. Y este modelo es mucho más completo porque ya no se me quedan estos 5 principios, sino me dice, mira, estos 5 principios tienen estos 5 componentes tienen 17 principios y 87 puntos de enfoque. Entonces ya no te habla de ambiente de control y te lo deja por allá a 20.000 metros de altura, sino que te lo aterriza un poco más. Ambiente de control en juntas directivas, ambiente de control en gerencia, ambiente de control en áreas de control, ambiente de control en un sinnúmero digamos de una u otra forma, procesos dentro de la compañía. Y da una vía más formal al diseñar y evaluar el sistema de control interno de acuerdo al tema de los principios. COSO 92 a COSO 2013. Y les digo, COSO es un modelo, pero podríamos hablar también de COVID, y COVID tiene un sinnúmero de particularidades que digamos, tendrían mucho que ser. Con esto, y esta ya es la última diapositiva y cerramos, es el cumplimiento y los objetivos y el rol de auditoría. Y es, ¿qué estamos haciendo hoy por hoy para cambiar esa figura de auditoría? Yo, ¿cómo puedo ser
una persona que es diferente a todo el tipo de auditores. Yo no puedo ser ya el policía cuadriculado que llega, imprímame el reporte, haga, no, ahorita toca llegar con empatía, hey, ¿cómo estás? ¿Ves? ¿Me ayudas con este reporte? No, mira, vengo a ayudarte. Tiene que haber un alcance, tiene que haber una explicación del por qué se está haciendo la revisión. Si tú llegas simplemente a decir, sácame el reporte de las cuentas, páseme esta información, va a decir, qué pereza, ya llegó este man otra vez aquí a revisarme lo mismo de siempre. No. Mira, necesito que me saques este reporte porque necesitamos verificar este tipo de situaciones. Y tal vez esa misma persona se encargue de decirte, no, pero no tendrías que revisar ese documento, deberías revisar este con este. Y ellos mismos te dan la información. Entonces, cuando tú eres una persona que en el mundo no solo los vendedores no solo son vendedores, todos somos vendedores en nuestra actividad, tenemos que tener la capacidad y la empatía para llegar a cada una de las áreas. De ahí que con cada uno de nuestros stakeholders, como auditores, tengamos una interacción y es qué está esperando nuestros dueños, de una otra forma las comunidades, las autoridades locales, de una otra forma los terceros, los medios de comunicación que ahorita son muy relevantes, hay un riesgo muy significativo en el tema reputacional con el manejo de redes sociales. Una foto mal posteada puede indicar el tema de la pérdida de un trabajo. Hoy por hoy, una de las empresas en Chile es un fondo de pensiones y de una otra forma esa persona se toma una foto en un yate compartiendo licor de sus recursos, el señor no estaba robando. Pero alguien le tomó la foto, la subió a redes y simplemente la divulgó, dijo, mire, esta persona se está enriqueciendo con los aportes de las personas de la pensión y el tema de la pensión es muy sensible y eso le costó a esa persona el culminar su carrera, el que lo despidieran, el que saliera por la puerta de atrás. No vayamos muy lejos, vayamos al tema de lo que pasó en el Mundial con nuestros compatriotas. ¿Qué pasó? Una persona de Avianca hizo un comentario malintencionado, no estaba haciendo nada indebido, ni siquiera estaba en el ejercicio de sus funciones, estaba de una u otra forma departiendo. Estaba en su espacio personal, pero lo reconocieron como una marca de la compañía y lo que pasó es que más allá, aunque hoy haya ganado la demanda, porque la persona la ganó, la empresa lo que decidió fue, yo no quiero asumir un riesgo reputacional, señor, apártese de mi lado. Entonces el tema de las redes sociales también es muy relevante, el tema de los inversionistas y el tema de los empleados y los clientes. Es la función principal del área de auditoría el ser un apalancador, en ser un elemento diferenciador, en ayudarle a la organización. En la medida en que tú le aportes a la organización, ellos te van a dar más recursos. Y de una u otra forma, en empresas un poco más maduras sobre estos temas, la auditoría resulta siendo relevante a la hora de tomar decisiones, de entablar o encarar algunos proyectos y otro tipo de situaciones. Con esta charla, el objetivo principal es llévense este apéndice de conocimiento, mírenlo cómo lo pueden aplicar o apalancar en sus vidas, en su ejercicio profesional, si es que ya están ejerciendo, en su formación académica, si es que aún tienen la posibilidad de irse por un área tributaria, por un área de auditoría, por un área contable, y que esto de una u otra forma les haya aportado para que vayan y sigan investigando. Esto no termina acá y hay que seguir leyendo todos los días porque el mundo es dinámico. Muchas gracias por la asistencia, por tomarse el espacio, por estar acá. ¿Algún tipo pregunta, inquietud, duda? No sé. ¿No hay preguntas? La hora por lo menos son las 7:35. Mentiras. Háganle, no. Cualquier cosa adicional a través del profesor Juan. La verdad, muchas gracias, como les digo, y nada. Feliz día, feliz resto de noche, que les vaya muy bien en la clase. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.